La siguiente es una producción de Cecilia García Valenti, Servicios Publicitarios. Auspician este programa Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación, Sindicato de la Carne, Sindicato Argentino de Docentes Privados, Sindicato de Garayistas, Sindicato de Empleados y Obreros del Jockey Club Rosario, Unión Obrera Metalúrgica, Secretario General Antonio Donelo, Citratel y Uticra. ¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo especial de Hechos en Democracia. Vamos a tratar, por supuesto, en estos 31 años de gobierno democrático, los distintos acontecimientos, pero también se incorpora la salud, la educación, todo lo que ha pasado en estos hechos en democracia. La casa está en orden. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El que depositó dólares recibirá dólares. No vine a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Vengo a tomar posesión del cargo de presidenta de la República Argentina. Queremos construir la convivencia en la paz. Queremos hacerlo entre todos y todos juntos. Estamos convencidos que es posible lograrlo. Creo que fueron los mejores tiempos de mi vida, esa sensación de lo colectivo, de formar parte de un proceso histórico, pero además con un estadista y con una persona además que hizo de la ejemplaridad el elemento, la herramienta para darle solidez a cada una de sus acciones. Y además que tenemos la obligación de lograrlo los argentinos. Es por eso que en toda la República he convocado a mis compatriotas sin distinción de partido político alguno y les he señalado que los radicales ya estamos en esa marcha. Porque él es un ejemplo. Siempre digo que Raúl Alfonsín es futuro. Uno dice, pero ¿cómo? Es futuro porque en realidad nos marca el camino a seguir. Siempre le digo a los radicales, a los nuevos radicales, que pertenecer a un partido de Alem, de Irigoyen, de Ilia y de Raúl Alfonsín, 4 presidentes que no salieron enriquecidos de la gestión, eso está absolutamente, no lo dice ningún historiador. Y al frente van nuestros grandes muertos, Irigoyen, Alem, Pueyrredón, Sabatini, Levenson, Malvin y Díaz. Cuando Alfonsín venía a la provincia de Santa Fe, mi papá tenía una combi verde que servía estaba acondicionado para llevar a personalidades, tenía todas las comodidades. Entonces el comité provincial, en ese momento Cáceres, Reinaldo, me decían, Jorge, ¿vos querés llevarlo? Y yo estaba chocho. Entonces yo era el chofer, con 18 años, 19 años. Entonces era el chofer, lo tenía al lado y bueno, y disfrutaba de cada una de las cosas que decía. Que estén a nuestra derecha y dicho, pueden inspirarse en San Peña o en Pellegrini, los demócratas progresistas, en Lisandro de la Torre o Luciano Molina, los socialistas, en Juan B. Justo o Alfredo Palacios, los peronistas, el Perón o el Evita, pero juntos los argentinos, para hacer valer nuestros derechos en el mundo. Por ejemplo, en algún momento le pregunté qué sintió, porque aprovechaba esa cuestión de cuando tuvo que decir Felices Pascuas, porque yo reconozco que había cosas que hoy entiendo y que en ese momento no entendía, que tiene que ver con la responsabilidad del que gobierna, del que se hace cargo de los resultados. Claro. Cuando uno gobierna no es solamente una visión abstracta, tiene que saber que ante cada cosa que diga trae consecuencia, vida y muerte. No podemos fallarle más a nuestro pueblo. El último fracaso nos llevó a este periodo tremendo de la historia argentina, a frustraciones que parecieron definitivas. Alfonsín consolidó la democracia, pero también tuvo mucha ayuda de los partidos políticos. ¿Por qué te acordás el pronunciamiento de Semana Santa? Lo tuvo al lado, hace pocos días que murió el compañero Antonio Cafiero, al lado de Alfonsín, que era el referente máximo del peronismo, al lado de Alfonsín diciendo, acá está el peronismo, señor presidente, respaldando
su accionar en contra de la sublevación de los cara pintada. Vinieron a decirnos que iban a terminar con la especulación y nunca quien especuló más ganó tanto y quien quiso trabajar en serio perdió más en la Argentina. Vinieron a decirnos que iban a terminar con la inflación y no hay serie histórica desde 1810 a la fecha en la que hayamos vivido una inflación como esta. Vinieron a decirnos que traían la paz y nos metieron en la guerra y en una represión atroz e ilegal. Fue un gobierno que tuvo que sufrir 3 intentonas del orden constitucional, que tuvo que sufrir no sé cuántos paros, un golpe de mercado. Me parece que es un gobierno que quizás no dimensionó el poder que tenían determinados grados de corporación. No podemos fallarle más al pueblo argentino. No bastan las buenas ideas. Hay que garantizarle al pueblo argentino que no vamos a fracasar. Y la única forma de no fracasar es si logramos concretar una democracia con poder en la Argentina. Y el poder a la democracia se la da el pueblo. Y el pueblo unido, sin distinciones entre peronistas y antiperonistas, radicales o antirradicales, hará su tarea para defender los derechos de todos. Más allá de eso y de lo que significó el reconocimiento, con la muerte de Raúl Alfonsín, la gente salió a la calle. El ciudadano, el pueblo, a reconocer a un tipo estadista, un estadista, buena gente, con ideología, pero que en realidad nos marcó la vida a muchos de ellos. Yo quiero decirte que soy una de las personas a la cual la vida, la figura de Raúl Alfonsín me condicionó tanto en mi vida política como en mi vida personal. Nuestra propuesta pasa por el afianzamiento de la justicia social. Nada puede construirse en el país. Será imposible el desarrollo de nuestra patria si no damos respuesta a los requerimientos de la justicia social. Haber recuperado la democracia fue una lucha constante, donde participó el movimiento obrero, donde el movimiento obrero aportó sus mejores cuadros, sus dirigentes, desaparecidos, torturados, donde muchas veces el trabajador desde ya nunca fue escuchado, donde estaba prohibida la huelga, donde estaba prohibida las reivindicaciones, el reclamar por un derecho. De pronto a encontrarse con esa apertura de recuperar la democracia, con la presencia de un gran estadista y sobre todo orador como fue Alfonsín, nos daba la posibilidad de recomenzar, ¿no? De empezar una historia nueva, una etapa nueva, sin torturas, sin desapariciones, sin muertes, con debate, con consensos, y bueno, imperfecta como todo democracia, pero con la seguridad de que después el camino se iba a ir encontrando entre todos. Y primero que nada, terminar con el hambre en la Argentina. En la Argentina hay hambre, pero no porque falten alimentos como en otros países, sino porque sobra inmoralidad, porque hemos sometido al padre de familia a la humillación más grave que podemos someter a un hombre. Trabajar los 30 días del mes y no alcanzar a ganar lo necesario para llevar el pan a su mesa los 30 días del mes. El doctor Alfonsín indudablemente tuvo un peso muy grande en la apertura de la democracia, porque obvio, todos los sectores estábamos oprimidos, no había libertad sindical, no había participación de los sectores de la sociedad argentina y obviamente toda esa gran masa que estaba oprimida quiso opinar rápidamente. Esos problemas eran precisamente de todas las persecuciones que hubo en la dictadura, gente que reclamaba justicia y que así se debía hacer. Y estoy seguro que el doctor Alfonsín va a quedar en la historia como la persona que trajo la justicia a todos esos desmanes de la dictadura militar
y trajo también la opinión de gente que durante muchos años tuvo cercenada su opinión, tuvo cercenada su participación. Vamos a salir de esto, como otros países salieron de crisis más duras. Vamos a arrancar en la medida en que no nos abandonen más. Les pido además que nadie se deje deslumbrar por los resplandores de las glorias del pasado. Yo les aseguro, amigos de Buenos Aires, les garantizo, si nosotros cumplimos con nuestro deber, nuestros nietos nos van a honrar como nosotros honramos a los hombres que hicieron la Organización Nacional. Desde nuestro gremio, que fue pilar en la recuperación de la democracia, nuestro gremio estaba constituido la CGT Calle Italia, estábamos en Calle Italia en ese tiempo, el compañero Ortolán conducía, yo era el adjunto del gremio, ¿no? Bueno, vivimos todo este proceso de sometimiento dentro de los valores del nuevo dirigente que nacía. Cortaron una generación por medio, pero recibimos la democracia con mucha alegría, con mucha esperanza, y por supuesto que nos conmovió un gran líder de la característica de Raúl Alfonsín, porque tal vez el radicalismo no estaba preparado para gobernar, para oposición, tuvo que enfrentar los reclamos desde el golpe militar hasta la fecha de toda la sociedad. Pero yo lo recuerdo, como peronista que soy, que cuando daban el debate entre el discurso de Alfonsín y de Luder, parecía que el dirigente peronista era Alfonsín y no Luder. ¡No va más! ¡Se acabó! Es la Argentina honrada y moral la que viene. Tengan ustedes la certeza. Arrancamos, argentinos. Yo les pido a todos que nadie deje caer sus brazos, que nadie disminuya en 1 centímetro los objetivos que se ha fijado para su patria. Venía la democracia y teníamos que asumir el rol de dirigentes sindicales que tenían un interés político, porque algunos veníamos de procedencia juvenil, digamos, de la militancia política, del peronismo en la resistencia. Y los dirigentes gremiales de aquel tiempo pusimos el gobernador de esta provincia. En el principio éramos 3, Miguel Gómez de la UOM, Pancho Gessi, porque nosotros seguíamos directiva de aquel año 70 y pico, de Buenos Aires, y bueno, se había aceptado la gobernación de Silvestre Begni en Santa Fe, y nosotros estábamos enfrentados, digamos. Yo aceptaba lo que pasaba, ya militaba en el grupo del ingeniero Ceballos, en el FEN, y Guardia de Hierro, que estábamos juntos. Y yo era el pibe sindical del momento, el que mostraban o salía a hablar a los jóvenes estudiantes en las distintas facultades. Nos encontramos con Pancho, que él había estado en una lista opositora. Miguel no, pues era delegado de Asindar, me parece. Claro. Y bueno, yo que seguía estando en obras sanitarias, que de pibito. Pero previo a eso hubo todo un manejo de 2 dirigentes, primero, que tenían que convencer al tercero, que era yo, y mi candidato era Caíto Ceballos. Y ellos guardaban que vamos a ver, bueno, esperemos. Y un día me dejaron en un bar, estábamos los 3, y aparece el que luego conocería como José María Bernet, y se sienta ahí, se levantan los 2 compañeros míos, Gómez y Gessi, se levantan, se van, y me dejan a sola con él, tomando un café en el bar de la esquina, y
¿Y qué pasó? Me habló, me contaba su trayectoria en la OEA, y bueno, hasta que me llamaba la atención que demoraran tanto mis compañeros que habían cruzado a la UOM, y le digo, bueno, contador, te dejo porque voy a buscar a mis compañeros, a mis amigos. Cuando llego, estaban los dos parados en la oficina de Miguel Gómez y me dicen, ¿qué te pareció? ¿Me pareció quién? El contador. Me pareció un tipo interesantísimo y además muy hábil, con mucha trayectoria. Y me dice, ¿está para ministro? Me dice Miguel Gómez. Ministro, está para gobernador. Tuve que aceptar que mi compañero, mi jefe, que era Caíto Ceballos, tuviera que conformarse con ser candidato a intendente, porque ya habíamos hablado de poner de candidato a gobernador a José María Berna. En esta marcha, entonces, para afianzar las libertades de todos, no habrá distinciones políticas, no habrá radicales ni antirradicales, ni peronistas ni antiperonistas. Para preservar a la sociedad argentina de cualquier loca aventura golpista, no habrá radicales, ni antirradicales, ni peronistas, ni antiperonistas. Estaremos todos luchando por el futuro argentino. No fue citado nunca por tribunal, pero ni citado para preguntarle sobre alguna cuestión que tiene que ver con su acto de gestión de gobierno. Nosotros vamos a defender la mirada de Alfonsín no desde la nostalgia, sino desde un conjunto de hombres y mujeres del radicalismo que, además de expresar estos valores que representa claramente Raúl Alfonsín, se hacen cargo de la gestión, que tenemos vocación de poder, que tenemos que hablarle a la sociedad, que tenemos que decirle qué es lo que queremos hacer para seguir transformando la sociedad, porque nosotros hablamos de Raúl Alfonsín, y es cierto, hizo muchísimo, pero la democracia tiene deudas. La democracia tiene deudas. La necesidad de construir una estructura del Estado que aborde el tema de la desigualdad, de la pobreza, es un tema central en lo pendiente de la democracia. Para defendernos del imperialismo que hoy puso su garra en Granada, no habrá tampoco distinciones políticas entre los argentinos. Nosotros creo que más allá de un montón de vicisitudes, lo que hacemos es aprender todos los días. Hoy uno visualiza en el día a día que todavía nos cuesta sostener discrepancias, es decir, nos cuesta discernir sobre algunas ideas, y eso es producto de que quizás todavía no estamos demasiado acostumbrados, que la pluralidad es el mejor beneficio que le podemos dar a la democracia. Y bueno, en ese día a día se va aprendiendo. Nosotros, obviamente, desde lo que tenemos la suerte de estar en una función, en este caso en la Cámara de Diputados, tenemos que rendir permanentemente cuenta de nuestros actos, y en función de eso también radica la importancia de la democracia, la posibilidad de que los funcionarios públicos rindan cuenta de sus actos. En definitiva, estamos en un aprendizaje permanente. Vamos a arrancar, nos va a parecer una pesadilla todo esto que hemos vivido hasta ahora, y será el esfuerzo de todos, absolutamente de todos, de los jóvenes, de la generación intermedia y de los hombres y mujeres más maduros de la tercera edad, de los hombres y de las mujeres argentinas que sufren todavía las consecuencias de esta sociedad anticuada y machista que ni siquiera le confiere la posibilidad de compartir la patria potestad de sus hijos. Yo recuerdo haber ido al cierre de campaña en la 9 de julio, en octubre del 83, y cruzarme con los jóvenes radicales que venían de todo el país acá a Rosario, y yo decía, no, porque nos cruzamos en el camino, sin agresiones, sin nada, vivíamos una fiesta. Totalmente. No vivíamos una fiesta porque retornamos y logramos la democracia. Y yo decía, hay muchos jóvenes, y yo como peronista le temía a esos jóvenes, digo, esos jóvenes no nos van a votar a nosotros. Porque además, y sin criticar, Alfonsín de alguna manera parecía más peronista que el propio candidato nuestro, que era el doctor Luder. E incluso al gremialismo le dio su participación.
La ley de normalización sindical, que estaba congelada la actividad, fue producto de una ley del doctor Alfonsín. Allí entonces los gremios pudieron elegir a sus representantes genuinos, porque la mayoría de los gremios estaban intervenidos por los militares. Entonces, ese primer paso de la democracia deja una gran figura para la historia argentina. Es un hombre que dejó marcada una página, yo diría, muy importante y muy brillante, y lo dice una persona que no es del partido del doctor Alfonsín, pero fue un estadista, fue un hombre que no reconocerle las virtudes que tuvo y los hechos que él provocó sería injusto. Para mí Alfonsín forma parte de la vuelta a la democracia, uno de los grandes constructores y que dejó un ejemplo de honestidad como dirigente. Porque si hay algo que no se le puede echar culpar a Alfonsín es corrupción en su persona. Yo creo que fue uno de los pocos gobiernos que nos dejó la democracia con una mirada clara y serena, y hoy no se puede criticarlo a Alfonsín. Podemos no estar de acuerdo o no con sus pensamientos, pero no con las enseñanzas que nos dejó. Cafiero lo dijo bien claro. Cafiero le dijo en el homenaje: perdónenme radicales, pero Alfonsín ya no es más de usted, Alfonsín es de todos los argentinos. El movimiento sindical argentino fue fundamental, casi imprescindible en la vuelta democrática, casi imprescindible. Eso pasó en el 73 y volvió a pasar en el 83, porque más allá de que en el año 83 la gente no haya elegido al peronismo para que lo gobierne, sí fue el movimiento obrero el escudo protector para que todo se realizara tal cual estaba previsto, esto es, un acto eleccionario, y que se desarrollaran las elecciones tal cual estaba previsto y asumiera un gobierno democrático. Debemos reconocer que la democracia representativa, con elecciones, con división de poderes, se ha podido garantizar. Luego de muchos años de historia en la Argentina de golpes de Estado, hemos podido también garantizar el respeto a los derechos humanos, el juicio a los responsables de los crímenes de lesa humanidad. El rey de la democracia, o el padre de la democracia, lo respeté siempre muchísimo y lo sigo respetando. Al ser el padre de la democracia, sentó realmente, nos permitió, si bien con sus limitaciones, porque esa frase de Alfonsín: con la democracia se come, se educa, bueno, al cabo de este análisis, de este balance, no ha resultado exactamente matemáticamente así, pero sí que a través de su firmeza, de su convicción, de él y de toda una generación, porque no puedo olvidar tampoco de mencionar a Cafiero, quien hace poco tiempo, pocos días se le ha despedido, y a muchos otros dirigentes políticos, en el caso nuestro de Esteves Boero, que tanto trabajaron por afianzar esto, de lograr ese mínimo de momentos muy turbulentos, de transición democrática, que se pudieran sentar las bases de esta democracia. Y en todas partes he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo: que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino.
ferrocarriles argentinos van a seguir siendo del Estado argentino. Estos 30 años podemos decir que están partidos por 10 años de neoliberalismo, con políticas económicas y sociales que realmente tuvieron consecuencias muy negativas que llegaron a su eclosión con la crisis del año 2001. El doctor Menem subió prometiendo revolución y salariazo. Fue lo que menos hizo. Un gobierno de corte popular como el del doctor Menem, nutrido de la doctrina del general Perón, nunca podría traer un ministro de Economía como el doctor Domingo Cavallo, jamás. Se rebajaron los sueldos de los trabajadores. Nosotros los estatales sufrimos los peores embates. Se nos disminuyeron los sueldos, se nos recortaron todos los beneficios que teníamos por legítimo derecho y que venían de la época del general Perón, y los recortó un peronista. Que había prometido salariazos, revolución, todo. Y no eran derechos mal dados. Sin embargo, se aducieron que eran cuestiones de privilegio. Y no era así. Entonces, el recuerdo del doctor Menem por su paso en el gobierno, yo hablo a los trabajadores porque me toca hablar por los trabajadores, no nos dejó un saldo de buen recuerdo. El sistema político que nos llevó en 13 años a los trabajadores no tener un aumento salarial, como fue la época del gobierno de Menem y de la Rúa, que hay que sumarlo porque fue en el mismo sentido. Todo basado en un plan económico que era reforzar una ecuación monetaria con recursos extranjeros, lo cual endeudó al país, generó un 25% de desocupación, los puestos de trabajo se caían diariamente. O sea que toda esa experiencia de la libertad del mercado, el neoliberalismo, se nos vendió que todo lo que era estatal era malo. Nosotros decíamos y repetíamos que el ferrocarril en aquella época perdía 2 millones de pesos por día, y lo repetíamos sin saber si era realmente cierto. Menem, y yo de Carlos puedo decir que fue un hombre que quiso hacer lo que no pudo hacer. Creyó que era que de pronto se cambió de camiseta, jugaba para el cuadro del barrio y pasó a jugar para la sociedad más cara, la alta sociedad, y creo que se equivocó el proyecto, le hicieron creer que era parte de ellos, y yo digo siempre, yo le decía acá a Carlos, le decía porque éramos muy amigos, decía, Carlos, ellos no nos quieren, vos sos negro, te van a pasar el guante, pero vas a ser siempre negro. Y yo creo que nosotros desde nuestra humilde condición tenemos que demostrar que estos muchachos de la piel curtida que somos nosotros, somos tan capaces como ellos de construir un poder alternativo y de discutirle plano a plano cualquier situación. Le gana la interna del peronismo, le gana con su carisma, con un caudillo del interior del país, le gana a toda una estructura que presidía Cafiero y tenía todos los gobernadores peronistas estaban con Cafiero. Y él gana con una estructura menor, claro, una estructura menor en el interior del país. En Buenos Aires se hizo fuerte en su acuerdo con Eduardo Duhalde. Claro. Eso fue fundamental para ganar la interna, ¿no? Y fue un fenómeno Menem. Yo tuve la suerte de participar de esa famosa caravana que se hizo unas semanas antes de las elecciones en el 89. Yo digo, el nivel de adhesión que tenía, debería haber, 50 Menem debería haber existido en ese momento para saludar a la gente por la demostración de calidez, de amor que le daba a la gente. Fue un fenómeno. Ustedes habrán observado que nosotros estamos con un problema en cuanto a que aprobando una ley de descanso dominical para los trabajadores empleados de comercio, tenemos una durísima resistencia del empresario de uno de los mercados más importantes que tiene nuestro país. Entonces, uno dice, pero esta es una ley beneficiosa para los trabajadores, ¿por qué se resisten tanto? Bueno, porque alguna vez, y también en estado de democracia, a estos mismos empresarios
le dieron tantos beneficios y se malacostumbraron tanto que hoy les cuesta no dejar de ganar dinero, sino de ganar un poquito menos. Esto es así. Entonces, cuando a estos empresarios la desregulación laboral de Domingo Felipe Cavallo los favorecía, y estábamos en estado de democracia también, no dijo nada, no solamente no se opuso, sino que fue una cosa, fíjate vos, que en ese momento, gracias a esa desregulación, el mercado podía vender diarios, podía vender revistas, podía vender fármacos legales. Entonces, a este supermercadista no se le cayó ninguna lágrima porque se fundieran farmacias o el kiosquero de la esquina no vendiera diarios. Pero eso se hizo en estado democrático, esa desregulación se hizo en estado democrático en el año 92-93. Esta misma democracia hoy viene a saldar una deuda, mínimamente, obviamente, desde el punto de vista del orden provincial de Santa Fe, viene a saldar una deuda. Entonces, como vos decías, para esto sirve el Estado permanente democrático, para subsanar los errores, no solamente los errores que gobiernos de facto hayan producido en el país, sino los propios errores. Hizo algunas cosas que uno no está de acuerdo, pero eso es otra cosa importante. Las comunicaciones hoy funcionan porque él tomó la decisión de darle importancia a las comunicaciones. Después hizo otras cosas que uno no está de acuerdo, pero de alguna manera el país vivía bajo un gobierno, es decir, bajo un líder, ¿no? Distinto fue lo de la Rúa porque no era líder de nada, era producto de un acuerdo consensuado ahí, un hombre realmente muy inteligente, pero que no estaba para gobernar. Y después, como todos los gobiernos, ¿no? Yo creo que hubo, me parece, más allá de cualquier, digamos, visualización política, creo que hay que rendirle homenaje en su momento, y alguien lo hará, seguramente no soy yo el más indicado, a Duhalde, claro, y al ministro de Economía, Labaña. Me parece que fueron los artífices de sacar el país del pozo en el que estaba, ¿no? Culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Para mí, De la Rúa fue producto de ese acuerdo de muchos partidos que muchos no pensaban lo mismo. Entonces, al no pensar lo mismo, un día le explota la granada. De la Rúa ganó las elecciones porque le prometió al electorado argentino que iba a continuar con el 1-1. Cuando todo el mundo le decía no se puede continuar más, ya el propio Menem 2 años antes debía haber terminado con el 1-1. Y De la Rúa lo continuó. Y después se fueron los saqueos, fueron las cosas, la represión realmente, los muertos que hubo con eso. Me parece que eso es un estigma que el doctor De la Rúa va a llevar de por vida y también muchos amigos radicales, ¿no? Porque la represión fue realmente feroz. Después dice que no, la culpa, no, las órdenes no la dio él, la dieron otros, de cualquier manera el presidente era él. Bueno, un aprendizaje para nosotros que participamos de esa experiencia. Bueno, uno apuesta siempre a la construcción de gobiernos de coalición. Dicen que soy aburrido. Bueno, De la Rúa, lamentablemente, ahí no sé qué nos pudo haber dejado de bueno, no recuerdo. Fue uno de los peores gobiernos, el de La Rúa. Nada. La nada misma, pobre. La nada misma, pobre, sí. Una excusa para que el peronismo no siga gobernando el país. Y De la Rúa es un hombre que todavía uno no se puede explicar cómo lo eligieron presidente sus propios correligionarios, porque un hombre que no tenía fuerza para conducir un país, un hombre que toma el gobierno en un momento extraordinariamente difícil, donde hacían falta gente con mucha decisión, se rodeó de gente que también a él no le transmitían las realidades, porque era un hombre que vivía ajeno a lo que estaba ocurriendo de la Plaza de Mayo para dentro del país. La tarjeta Bamelco, todas esas historias que empiezan a deteriorar al hombre, que dio una imagen muy pobre, tener que disparar en un helicóptero, no es para un presidente de la nación. ¿Del 2001? Circunstancia del momento.
ninguno estaba para gobernar porque era un ping-pong. Hoy uno, mañana el otro. Ninguno estuvo acompañado con una fuerza política atrás de llevarlo adelante. Por eso tiene que asumir Duhalde. Claro. Por eso asume. Y creo que Duhalde logra lo más importante, que fue apaciguar, apagar las llamas que había quedado en 2001. Y los planes de trabajar los crea Duhalde, pero porque como una circunstancia, como un paliativo del momento, no para que hasta hoy tenemos este tipo de planes. No tengo miedo, ni les tengo miedo. ¿Qué te pasa, Clarín? No tengan miedo. Coraje, que hay un nuevo amanecer, una nueva patria. No dejemos a la presidenta sola en esa batalla. La tienen que acompañar todos ustedes. La llegada del doctor Kirchner, que si bien produjo sorpresa porque entró por una minoría, 2 semanas antes era el que menos chance tenía. Y fue presidente de todos los argentinos con un 23% de adhesión. Nosotros, los trabajadores universitarios, tenemos el mejor de los recuerdos del doctor Kirchner, a nivel de haber demostrado el presidente de la Nación la sensibilidad de hacer justicia con un importante sector de trabajadores que hacía años venía reclamando su convenio colectivo. Nosotros el convenio 366 del año 2006 fue firmado por el doctor Kirchner y usted en todas las universidades del país, hacia el doctor Kirchner, sin que esto signifique una obsecuencia, hay un gran reconocimiento. Yo, como integrar la federación y este gremio de Rosario, podré criticar otras cosas, pero criticar la gestión del doctor Kirchner sería una injusticia muy grande. Y el gobierno de Kirchner, yo creo que el primer gobierno de Néstor Kirchner fue muy bueno, industrializó el país, a nosotros estamos súper agradecidos porque nos devolvió la ley técnico profesional y nos volvió a regular, a dar identidad, con mucho dinero para las escuelas técnicas. Apuntar a la industrialización del país, y en ese sentido esta organización ha sido beneficiada, así que yo lo reconozco, lo digo siempre. Algunos sectores de izquierda con los que el doctor Kirchner hizo acuerdo, o sectores sociales, fueron históricamente masacradores, así digo, masacradores del movimiento sindical, ¿no? Que un presidente peronista hiciera alianzas con gente que criticaba muchísimo y decía muchísimas cosas de muchos dirigentes sindicales, incluso dirigentes sindicales muertos, ¿no? Algunos que aún hoy están en el gobierno o haciendo alguna función legislativa fueron ideólogos del asesinato de José Ignacio Rucci. Entonces yo separo la cuestión de la gestión en muchas cosas importantes, la asignación universal por hijo, la jubilación anticipada, son cosas muy buenas porque hablan en definitiva de lo que es el sentimiento y el dogma del justicialismo, ¿no? La defensa de la justicia social. No me gustó eso de que le dio orden al jefe del ejército que bajara el cuadro de Videla. Lo podría haber mandado a un cadete, no al jefe del ejército. Es como estigmatizar la fuerza. Y el ejército nació con la patria y va a seguir con la patria. Y como institución, el ejército ha dado buenos hombres y ha dado tipos pésimos. Cuando Bergoglio había sido elegido papa, para muchos argentinos, para digamos la mayor cantidad de los argentinos, fue una alegría. De muchos sectores de lo que llaman ahora el núcleo duro del kirchnerismo, dijeron cualquier tipo de barbaridades sobre Bergoglio. Yo recuerdo declaraciones de Kunkel, por ejemplo, contra Bergoglio, las declaraciones de la señora Carlotto, que ahora fue a visitar, que le llevó regalos y que le agradece al Papa las cosas que va a hacer. Este viernes, un grupo de laicos argentinos realizará un acto de reparación en la Catedral de Buenos Aires por la profanación del templo protagonizada por las Madres de Plaza de Mayo y un grupo de vándalos. El 29 de enero pasado, 6 Madres de Plaza de Mayo, lideradas por su presidenta Eve de Bonafini, tomaron la Catedral Metropolitana para ayunar en protesta por la falta de entrega de fondos estatales destinados a sus proyectos de viviendas populares en la capital argentina.
Italia. Bonafini declaró a la prensa que como los baños de la catedral estaban cerrados, improvisaron uno detrás del altar del templo. La activista es conocida por su anticatolicismo. En una ocasión le deseó la muerte al Papa Juan Pablo II y tras su fallecimiento aseguró que el pontífice iría al infierno. Asimismo festejó los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. La señora de Bonafini, con quien yo no comparto para nada las cosas que dice, que además es altamente grosera, bueno, debe ser producto solamente del dolor que mantiene en su interior, ¿no? Pero que no lo justifica para nada. Desde muchos sectores, de lo que llaman ahora el núcleo duro, del kirchnerismo, dijeron cualquier tipo de barbaridades sobre Bergoglio. Sí, tiene un gran hombre, cerrado, caprichoso, pero yo lo definiría a Kirchner como queriendo representar un peronismo que no sentía. Porque creo que Kirchner representaba el odio y el resentimiento de aquellos que no quisieron a Perón y que no pudieron llegar en el 73. Kirchner no fue uno de los que dicen que fueron perseguidos, no. Ellos lo hicieron pacíficamente, pero estaban del otro lado de las fuerzas leales a Perón. Ellos pertenecían a los que se fueron de la Plaza de Mayo y que hoy están en el poder. Hoy el debate de las corporaciones, hoy nos enteramos de que existe un yacimiento como Vaca Muerta, pero también nos enteramos de que Soros tiene el 10% de las inversiones sobre ese proyecto que va a terminar explotando YPF. O sea, no es algo aislado. Creo que las corporaciones presionan sobre los gobiernos y los gobiernos tienen que tomar la decisión de ceder a esas presiones o mantenerse con las expectativas que generan cuando hacen campañas proselitistas. Yo me acuerdo que la campaña era, por ejemplo, de justicialismo en esta provincia. Decían, nosotros tenemos Obey, Reutemann, o al revés, pero cada 4 años se iban alternando la gobernación. En suma, 16 años de gobierno. Ahora, ¿cómo mejoró esta provincia? ¿Cómo sacamos esta provincia adelante? ¿De qué nos sirvió? Y bueno, si yo te pregunto rápidamente de qué nos sirvió, tenés que estar pensando, a ver, garanticemos el sistema democrático. No hubo hechos de corrupción que fueran generadores de la condena popular. Pero después nada más. Las multinacionales siguen liquidando su divisa en el exterior, siguen en nuestros puertos, siguen en nuestras costas. O sea que, pero creo que, pero eso, sí, como uno puede hablar de que en la ciudad de Rosario aparecen 93 búnkers donde se vende droga. No aparece de un día para otro. Alguien facilita eso. En este momento nosotros somos paritarios solamente en la provincia. Estamos peleando nuestra participación en la municipalidad. Cuesta trabajo, hay algunas trabas en el camino. De cualquier manera, las leyes, tanto la 9286 que en municipalidades, no contempla la profesionalidad tecular, igual que sucede con la 8525 en la provincia. Pero en la provincia, sabiendo que existía una ley de profesionales, no han hecho paritarios los profesionales. Peleamos por la misma causa con la FESTRAN, digamos, es decir, nosotros la FESTRAN representa a los trabajadores, pero no los profesionales. Pero a los hechos me remito, es decir, nosotros solamente estamos presentes en las paritarias provinciales. ¿Con qué nos encontramos? Es decir, nosotros cuando firmamos en marzo el acta paritaria, evidentemente acordamos una serie de puntos a cumplir además, porque nos parecía exiguo el 28%. Es decir, aunque era, y sabíamos que era lo que se le había dado a todos los empleados provinciales, sean docentes o sean empleados administrativos. De cualquier manera, aceptamos, pero pusimos una serie de condiciones y puntos a tratar.
En este momento todavía estamos discutiendo esos puntos. Es decir, no se nombraron los jefes, que es una reivindicación. Nosotros sabemos que hay jefes que son jefes hace 10, 15 años con la capacidad de jefe y nunca fueron reconocidos, ni creados los cargos, ni concursados. En este momento logramos que se acreditara y que se pudiera nombrar a los jefes. Bueno, en este caso particular, dijimos antes del 30 de agosto. Y bueno, todavía estábamos que no, porque la declaración jurada, que la evaluación siempre buscándole las 5 patas al gato. Puede ser un poco burocracia, pero me parece que hay cosas que se pueden solucionar directamente, aparte se las solucionamos nosotros. Nosotros éramos conscientes de que si fueron jefes 15 años, ¿qué evaluación tenemos que hacer? Si no fueron sumariados, no fueron expulsados, no fueron despedidos, evidentemente cumplían con su función. Entonces no, pero hay que hacer una evaluación. Bueno, una evaluación, y bueno, hubo gente que opinaba, otros gremios que opinaban que la evaluación tenía que ser mucho más exigente, hasta hacerle un examen psicotécnico. Bueno, a mí me parece que de cualquier manera esta gente, que ya hablamos de 10, 15 años de jefe, en 1 o 2 años se va a jubilar. Es decir, lo único que habría que hacer es un reconocimiento. Bueno, y todavía estamos en eso. Es decir, estamos en este tipo de trabas, falta de información. Tenemos falta de colaboración de personal, hay que ser justo, no todo depende de lo ministerial, a veces depende de que el jefe de personal de algún efector nos manda la información, o lo manda equívoca, o no sabe a quién entregarla. Bueno, hay algunas cosas que no saben si son hechas adrede o circunstanciales. De cualquier manera, si a mí me falta una información, nosotros tenemos una ley en la que dice, cuando calificamos a la gente, que si la gente no es calificado sin que sea por culpa de él, automáticamente calificado bien. Y bueno, en este caso sería igual, porque si no hay respuesta y la responsabilidad no es del jefe, futuro jefe, y bueno, pongamos de jefe y se acabó. Es decir, se le busca mucha, para mí eso es buscarle las 5 patas al gato y queremos ser más papita que el papa. Terminaron las Olimpiadas de construcción y de electromecánica en la ciudad de Posadas, en Misiones, y bueno, por suerte una escuela nuestra acá de la provincia de Santa Fe, la técnica número 5 de construcción, sacó el segundo premio entre casi 2.000 chicos que participaron, digamos, una cosa muy importante. Todo se desarrolló en un clima muy bueno, no hubo ningún tipo de incidente. Nosotros el 31 de octubre también hicimos en la provincia de Santa Fe la primera Olimpiada de dibujo técnico. Vinieron 200 alumnos de toda la provincia, pero de cada rincón de la provincia a participar. Se desarrolló todo con una absoluta normalidad, ningún incidente, 200 chicos, digamos, todos juntos ahí. Cada uno después entró a su correspondiente aula a hacer el examen que le correspondía al concurso y demás. Y te digo, ese día nos acompañó la ministra de Educación, el secretario de Educación, y hacía muy poco tiempo, muy pocos días, que había pasado un incidente en la escuela, creo que era San José, donde los chicos habían simulado con tiza, molieron tiza y simulaban que era cocaína. Y los medios, lo único que le preguntaron a la ministra y al secretario de Educación sobre qué medidas iban a tomar sobre esos chicos por ese incidente. Digo, bueno, quizá me pregunten a mí sobre la Olimpiada, que era algo sumamente importante y estaban convocados para eso. Y a mí me terminaron preguntando sobre cuánto íbamos a pedir el bono de fin de año. Y bueno, va a ser un año difícil, porque siempre que hay unas elecciones de por medio se torna un año difícil en todos los aspectos, pero bueno, esperemos que haya un cambio, sobre todo lo que la gente está pidiendo, que se pueda vivir tranquilo. La gente desocupada lamentablemente también tiene la misma expectativa que tenemos los que tenemos por suerte trabajo, y bueno, y hay que de alguna manera hay que sanearle esa necesidad. Por ahí el gobierno no le alcanza y la gente toma caminos equivocados, porque no compartimos para nada de que ante una necesidad salgan a robar a un supermercado, ¿no? Porque le están robando a otro trabajador. Pero bueno, son necesidades que todavía el gobierno debe cumplirla, porque hay mucha gente sin trabajo, hay mucha gente que está viviendo muy mal, muchos marginados, y bueno, es una materia pendiente que nos queda en esta democracia que estamos hablando, ¿no? La democracia está muy linda. Nos encanta todo vivir en democracia, pero también la democracia significa garantizarle a la gente
vivienda, salud, trabajo, educación, seguridad. Así que creo que tenemos una materia todavía pendiente en esta democracia que estamos, por suerte, disfrutando todos. La primera etapa de la democracia cubierta, digamos, o sea, nunca más, o sea, se maduró donde participaron todos los sectores políticos, se maduró en una democracia, se fueron a los juicios, a los represores, todo eso bárbaro. Pero bueno, nos falta, nosotros necesitamos unas fuerzas armadas que nos protejan, ¿sí? Como corresponde y en democracia, pero también tienen que tener su espacio. Nosotros necesitamos un poder judicial, necesitamos una justicia independiente. Es fundamental para ejercer una democracia. Mientras que haya un funcionario, y te estoy hablando de los dos gobiernos que tienen mucha coincidencia, mientras que haya un funcionario político que llame a un juez o a un fiscal para empujar la decisión para un lado o para el otro, está en riesgo la democracia. Porque, a ver, el concepto así, digamos, más facilista del tema de la democracia es que, bueno, ya los milicos no tienen ninguna posibilidad de volver a tomar el poder. Y cuando se produce un gobierno que tiene mucho que ver con un unicato, que tiene que ver mucho con la concentración del poder, es poco democrático. Desde el momento de que tenemos gobiernos nacional y provincial que no tienen políticas de Estado, o sea, que no marcan políticas para que trascienda el periodo para el cual fueron elegidos, es porque no están pensando en políticas públicas, sino que están pensando en políticas partidarias, sectoriales o, lo que es peor, personales. ¿Querés algo más antidemocrático que un vicepresidente sospechado, imputado, procesado y en ejercicio? ¿Querés algo más irrespetuoso a la democracia que eso? Entonces después nos rasgamos las vestiduras diciendo la democracia, 31 años, sí, 31 años que vamos religiosamente a elecciones, que se convoca a elecciones, pero de ahí a decir que estamos viviendo en una democracia madura o que estamos yendo a una democracia madura, estamos muy lejos. Más de 10 años de gobierno de un modelo que han encarnado el matrimonio Kirchner. Hoy Argentina es un país que puede recuperar esto con políticas correctas, acertadas, ¿no? Pero hay otra parte que realmente es más preocupante, que es este quiebre social, esto que ha generado la violencia, el incremento, bueno, por supuesto, desmesurado de la violencia, con un condimento también muy peligroso, como es la aparición de bandas vinculadas al narcotráfico. Bueno, realmente es un cuadro que está vinculado en sus causas primarias en lo social, pero hoy, bueno, el tema de la seguridad aparece como prioritario y bueno, hay que tomar medidas. La presidenta ahora, ya al final de su mandato, está queriendo discutir leyes de fondo, como son los códigos, el Código Penal, Código de Procedimiento Penal, el Código Civil, pero esto requiere de muchísimo más debate y debió haber sido encarado al inicio de su gobierno, porque, bueno, sabemos que esto hubiera ayudado, estas discusiones, estos debates de temas de fondo hubiera ayudado a corregir algunas políticas. Esto no ha ocurrido, hoy se tira como una manera de decir yo sigo gobernando. Falta planes de largo alcance, como venimos haciendo en Santa Fe. Usted sabe que esto no es al azar, se ha avanzado con las limitaciones propias de lo que son los niveles locales o provinciales, además en un marco de un país donde también el federalismo no ha sido respetado y además en cuanto a esta forma discrecional del Estado, porque si bien en los 90 durante el liberalismo primó el Estado, el mercado por sobre el Estado, hoy podemos decir que hay un Estado presente, pero un mayor Estado, este Estado no garantiza, porque si es un Estado clientelar o concentrado o colonizado por, en muchos casos, quienes provienen del propio riñón de un gobierno y sin funcionamiento, si bien el Congreso funciona, pero sabemos que con estas mayorías parlamentarias, bueno, la voz de la oposición, los mecanismos de control son muy débiles y funcionan muy poco. Hemos librado batallas muy importantes los argentinos, con marchas y retrocesos,
con periodos de felicidad, de democracia, de participación popular, de soberanía popular, porque no puede haber soberanía nacional si no hay soberanía popular y democrática. Con la libertad, la soberanía y la dignidad de este país no se va a quedar ningún fondo buitre ni nadie. Gracias por acompañarme en este nuevo especial. Espero que te haya gustado todo este recorrido que hicimos en estos hechos en democracia. Auspiciaron este programa Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación, Sindicato de la Carne, Sindicato Argentino de Docentes Privados, Sindicato de Garayistas, Sindicato de Empleados y Obreros del Jockey Club Rosario, Unión Obrera Metalúrgica, Secretario General Antonio Donelo, Citratel y Uticra. Esta fue una producción de Cecilia García Valenti, Servicios Publicitarios.